la historia de la humanidad está llena de personajes fascinantes que, por sus acciones, han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva. Uno de esos personajes es Marie-Madeleine Marguerite de Aubray, más conocida como Madame de Brinvilliers, una aristócrata francesa cuya vida y crímenes sacudieron la sociedad del siglo XVII. Conocida por envenenar a varios miembros de su familia, Madame de Brinvilliers se convirtió en el centro de uno de los casos criminales más notorios de su tiempo, un caso que reveló los oscuros secretos de la nobleza y que influyó en la literatura y la cultura popular durante siglos. Este vídeo explora la vida, los crímenes y el legado de una mujer cuya historia sigue siendo fascinante hasta el día de hoy. Los primeros años, una vida de privilegio. Marie-Madeleine Marguerite de Aubray nació en 1630 en el seno de una familia noble en Francia. Su infancia estuvo marcada por el lujo y la educación que correspondía a su estatus. Como hija de Antoine Dru de Aubray, un oficial de alto rango en el gobierno parisino, Marie-Madeleine creció rodeada de privilegios, pero también de expectativas estrictas. A los 21 años, en 1651, se casó con Antoine Gabelin, marqués de Brinvilliers, un matrimonio que, aunque arreglado, le otorgó aún más prestigio social. El matrimonio con el marqués de Brinvilliers, sin embargo, no fue feliz. Antoine era un hombre con un carácter difícil y, a pesar de la fachada de nobleza, el matrimonio pronto se vio afectado por problemas financieros y personales. Marie-Madeleine, quien fue descrita por sus contemporáneos como una mujer hermosa e inteligente, comenzó a buscar consuelo fuera de su matrimonio. Fue durante estos años que conoció a Gadin de Sainte-Croix, un hombre que no solo se convertiría en su amante, sino también en su cómplice en una serie de crímenes que terminarían por destruir su vida. El romance con Sainte-Croix y la introducción al crimen. El romance entre Madame de Brinvilliers y Gadin de Sainte-Croix fue tan apasionado como peligroso. Sainte-Croix era un exoficial del ejército que había caído en desgracia, y quien tenía una reputación de aventurero y hombre de mundo. Bajo su influencia, Madame de Brinvilliers se vio envuelta en un oscuro mundo de deudas, conspiraciones, y finalmente, envenenamientos. Sainte-Croix había aprendido el arte de los venenos de un alquimista italiano mientras estuvo encarcelado en la Bastilla por deudas. A su salida, compartió este conocimiento con Madame de Brinvilliers, quien pronto vio en los venenos una solución a sus problemas. No se sabe exactamente cuándo Madame de Brinvilliers comenzó a planear los asesinatos, pero lo que sí está claro es que la influencia de Sainte-Croix fue crucial en su transformación de una mujer aristocrática a una asesina despiadada. El objetivo inicial de Madame de Brinvilliers era su propio padre, Antoine Dru de Aubray. Al parecer, Marie-Madeleine guardaba un profundo resentimiento hacia él, ya que se oponía a su relación con Sainte-Croix. En 1666, después de varios intentos fallidos, logró envenenar a su padre, quien murió en medio de terribles sufrimientos. Sin embargo, su sed de venganza y ambición no se detuvo ahí. Poco después, envenenó a dos de sus hermanos, Antoine y François, ambos murieron en 1670. La caída de la nobleza al patíbulo. Durante un tiempo, Madame de Brinvilliers parecía intocable. Los asesinatos de su padre y sus hermanos fueron atribuidos a causas naturales, y nadie sospechaba de ella. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Sainte-Croix murió en 1672. Al morir, se encontraron en su posesión una serie de cartas incriminatorias y un cofre que contenía venenos y una confesión escrita por Madame de Brinvilliers. Este descubrimiento fue suficiente para levantar sospechas, y pronto las autoridades comenzaron a investigar. Marie-Madeleine, al darse cuenta de que su juego había terminado, intentó huir de Francia, pero fue capturada en un convento en Lieja en 1676. Su juicio fue un espectáculo público, y la sociedad francesa observó con morbo cómo una mujer de la alta nobleza se enfrentaba a cargos de asesinato. A pesar de su posición social, Madame de Brinvilliers fue sometida a tortura, lo cual era común en la época, para obtener una confesión completa de sus crímenes. Durante el juicio, la nobleza de París fue sacudida por las revelaciones de los oscuros crímenes cometidos por Madame de Brinvilliers. No solo había asesinado a miembros de su propia familia, sino que también había experimentado con venenos en los pacientes del Hôtel Dieu, un hospital parisino, en lo que parecía ser un intento de perfeccionar sus métodos. La prensa y la opinión pública se centraron en el caso,
que fue visto como un ejemplo de la decadencia moral de la aristocracia. Finalmente, Madame de Brinvilliers fue condenada a muerte. Fue decapitada en París el 17 de julio de 1676, y su cuerpo fue quemado y sus cenizas esparcidas. La ejecución de una noble por un crimen tan horrendo como el envenenamiento fue un evento sensacional que marcó a la sociedad francesa de la época. El legado de una mujer infame. La historia de Madame de Brinvilliers no terminó con su muerte. Su caso se convirtió en una fuente de inspiración para escritores y dramaturgos durante siglos. La combinación de su estatus social, sus crímenes atroces y la sordidez de sus motivaciones hicieron de ella un personaje fascinante en la literatura y la cultura popular. Uno de los primeros escritores en inspirarse en el caso de Madame de Brinvilliers fue el Marqués de Sade, quien la mencionó en varias de sus obras. Para Sade, Madame de Brinvilliers representaba la hipocresía y la corrupción de la aristocracia, temas recurrentes en su obra. Otros autores, como Alejandro Dumas y Émile Bourgeois, también encontraron en su historia un material rico para explorar la psicología del crimen y la decadencia moral. Más allá de la literatura, el caso de Madame de Brinvilliers también dejó una huella en la sociedad francesa. Su juicio y ejecución contribuyeron a la creciente desconfianza hacia la nobleza y su supuesta inmunidad ante la ley. Para muchos, el caso de Madame de Brinvilliers fue una prueba de que la justicia podía alcanzar incluso a los más poderosos, y que la nobleza no estaba por encima del bien y del mal. Además, su caso sirvió como un recordatorio sombrío del poder destructivo de los venenos, que en el siglo XVII eran vistos como herramientas de poder y venganza. El miedo al envenenamiento se convirtió en un tema recurrente en la sociedad europea, y durante décadas después de la muerte de Madame de Brinvilliers, las historias de crímenes similares capturaron la imaginación del público. La vida de Madame de Brinvilliers es un recordatorio de cómo la ambición desmedida y las pasiones pueden llevar a la destrucción. Desde su infancia privilegiada hasta su muerte en el patíbulo, su historia es una mezcla de tragedia, horror y fascinación. Es una figura que, aunque vivió hace más de 3 siglos, sigue intrigando por la complejidad de sus motivaciones y la frialdad de sus crímenes. Su legado, que perdura en la literatura y la cultura popular, es una advertencia sobre los peligros del poder sin control y las consecuencias de dejar que el odio y la venganza dominen la vida de una persona. Madame de Brinvilliers no solo es recordada como una asesina, sino como un símbolo de la decadencia moral que puede existir detrás de la fachada de la nobleza y el poder. Hoy, cuando miramos hacia atrás en la historia de Madame de Brinvilliers, vemos más que una simple criminal. Vemos una época en la que los venenos eran armas de poder, y en la que las luchas internas de la nobleza podían llevar a crímenes atroces. Vemos una sociedad que, a pesar de su glamour, estaba plagada de corrupción y decadencia. Y, sobre todo, vemos la trágica figura de una mujer que, en su búsqueda de poder y control, perdió todo lo que tenía, incluida su propia vida.